Tía Gracia, ¿tú quién eres para decirme cómo gastar mi dinero? Laura me gritó esto en mi propia sala, delante de Kevin, su novio de 6 meses que yo todavía no había conocido formalmente. Acababan de llegar sin avisar, interrumpiendo mi tarde tranquila de lectura. Tu dinero, repetí con calma, bajando mi libro. Laura, ese dinero que te presté hace 3 meses era para un curso de certificación. ¿Lo tomaste? Eso no es asunto tuyo. Ya no soy una niña, tía. Tengo 32 años. No necesito tu permiso para nada. Kevin, sentado en mi sofá como si fuera suyo, sonrió con suficiencia. Mira, doña Gracia, Laura y yo sabemos que usted tiene mucho dinero guardado aquí. Mi suegra merece disfrutar de lo que le corresponde. Usted ya tuvo su vida. ¿Para qué guarda tanto? No se lo puede llevar a la tumba. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que mi elegante reloj inteligente, un Apple Watch que Laura me había regalado irónicamente el año pasado, estaba grabando cada palabra en alta definición, enviando directamente a la nube. Y lo que definitivamente no sabían era que yo, Gracia Elena Mendoza Vargas, había pasado 34 años como gerente de seguridad del Casino Real de Guadalajara, donde aprendí a detectar, documentar y neutralizar a personas exactamente como ellos. Me llamo Gracia Elena Mendoza Vargas. Tengo 68 años. Pasé más de 3 décadas protegiendo millones de pesos cada noche en uno de los casinos más grandes de Jalisco. Mi trabajo era atrapar a los estafadores antes de que robaran un solo peso. Y ahora voy a usar cada habilidad que aprendí para atrapar a mi propia sobrina. Esta es la historia absolutamente verdadera de cómo Laura, la niña que crié como hija después de que mi hermana murió, conspiró con su novio para robarme 95,000 pesos. De cómo cada billete que robaron llevaba mi firma invisible en tinta ultravioleta. De cómo cada paso que dieron fue exactamente el que yo quería que dieran. Y de cómo un iPhone 17 Pro Max los llevó directamente a la cárcel. Porque cuando robas a alguien que dedicó su vida a atrapar ladrones, no estás cometiendo un crimen. Estás entrando a una trampa que ya se cerró. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene nadie se lo espera. Absolutamente nadie. Y déjame en los comentarios desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde llega esta familia que crece cada día. Nací en 1957 en Tonalá, Jalisco, en las afueras de Guadalajara. Mi padre, Roberto Mendoza, era mecánico en un taller pequeño. Mi madre, Elena Vargas, era costurera que trabajaba desde casa. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos lo suficiente: comida en la mesa, ropa limpia, una casa modesta de 2 habitaciones que mis padres habían comprado con años de sacrificio. Mi padre trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa de motor, sus uñas permanentemente negras. Pero cada viernes llegaba a casa con su salario completo. Lo ponía en la mesa y mi madre lo administraba con precisión quirúrgica, tanto para comida, tanto para luz, tanto para agua, tanto para ahorros. Ni un peso se desperdiciaba. Mi madre cosía vestidos para las señoras del vecindario. La veía trabajar hasta las 11 de la noche, sus dedos moviéndose rápido sobre la tela, sus ojos entornados bajo la luz débil de la lámpara, cada puntada perfecta, cada dobladillo exacto. El trabajo bien hecho no necesita disculpas, decía. Crecí viendo a mis padres trabajar sin descanso, ahorrar cada peso, sacrificar todo por mi hermana Luz y por mí. Nunca hubo vacaciones, nunca hubo lujos, pero había dignidad, había orgullo en el trabajo, había ética. Y había una lección clara que se grabó en mi mente desde niña. El dinero se gana con sudor, se cuida con disciplina y se respeta con gratitud. Yo era la mayor. Luz era 2 años menor, más bonita, más carismática, más social. Yo era la seria, la responsable, la que ayudaba a mamá con las cuentas, la que cuidaba a Luz cuando nuestros padres trabajaban. En la escuela secundaria, mis calificaciones eran perfectas.
Matemáticas, ciencias, historia, todo me fascinaba. Quería estudiar, quería ser alguien, quería darles a mis padres una vida mejor. Pero sabía que la universidad era cara, casi imposible para una familia como la nuestra. Mi padre se dio cuenta. Una noche, cuando yo tenía 16 años, me sentó en la mesa de la cocina. Gracia, tu madre y yo hemos estado ahorrando. No es mucho, pero es suficiente para que estudies. No vamos a dejar que desperdicies tu cerebro. Lloré esa noche. Lloré porque sabía cuánto habían sacrificado. ¿Cuántas cenas de frijoles y tortillas en lugar de carne? ¿Cuántos zapatos viejos parcheados en lugar de nuevos? Todo para que yo pudiera tener una oportunidad. Entré a la Universidad de Guadalajara en 1975, a los 18 años. Estudié administración con especialización en seguridad. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa durante el día, estudiaba por las noches, dormía 5 horas. Durante 4 años no tuve vida social, no tuve novio, no tuve diversión. Solo trabajo y estudio. Me gradué en 1979 con honores. Primera de mi familia en tener un título universitario. El día de mi graduación vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Mi madre no soltó mi mano en toda la ceremonia. 2 meses después conseguí mi primer trabajo, supervisora de piso en el Casino Real de Guadalajara, que acababa de abrir. El salario era 3 veces lo que mi padre ganaba después de 30 años como mecánico. Le di mi primer cheque completo a mis padres. Mi madre lo rechazó. Es tuyo, mija. Lo ganaste tú. Pero insistí. Y cada mes durante los siguientes 10 años les di la mitad de mi salario. Pagué la hipoteca de su casa. Compré un carro para mi padre. Le puse un taller de costura profesional a mi madre. Eran inversiones en las personas que habían invertido todo en mí. Durante esos primeros años en el casino, conocí la naturaleza humana en su forma más cruda. Veía a personas apostando fortunas, ganando y perdiendo miles de pesos en minutos, celebrando victorias efímeras, desesperándose en derrotas devastadoras. Y entre ellos, siempre, siempre, había alguien intentando hacer trampa. Mi trabajo como supervisora era simple: observar, detectar patrones anormales, identificar comportamientos sospechosos, proteger el dinero del casino contra estafadores, ladrones, tramposos. Resultó que yo era excepcionalmente buena en esto. Tenía una habilidad natural para leer personas. Podía ver cuando alguien mentía, el parpadeo rápido, la tensión en los hombros, el movimiento casi imperceptible de los ojos hacia donde escondían algo. Podía detectar cuando un grupo de extraños coordinaba demasiado bien, cuando las probabilidades estadísticas se desviaban sospechosamente, cuando alguien ganaba con frecuencia imposible. En mi primer año, atrapé a 7 estafadores. En el segundo, a 11. En el tercero, me promovieron a coordinadora de seguridad. Aprendí que los mejores estafadores no son los más inteligentes, son los más pacientes. Los que esperan semanas estudiando rutinas, identificando vulnerabilidades, construyendo confianza. Y la mejor forma de atraparlos es ser más paciente que ellos. Esperé, observé, documenté, y cuando actuaron, ya tenía todo grabado, fotografiado, con evidencia irrefutable. Atrapé a un hombre que había marcado naipes con tinta infrarroja y usaba lentes de contacto especiales. A una mujer que trabajaba con su esposo croupier para manipular ruletas. A un grupo de 5 personas con un esquema de conteo de cartas distribuido que nos había costado 2 millones de pesos. En 1989, a los 32 años, me nombraron gerente de seguridad. La primera mujer en ese puesto en cualquier casino grande de México. Mi salario era de 45,000 pesos al mes. Una fortuna en esa época. Compré mi propia casa en la colonia Chapalita. 3 recámaras, 2 baños, jardín. Era mía, pagada en efectivo después de años de ahorrar cada peso. Mi vida era mi trabajo. No tenía tiempo para relaciones, para matrimonio, para hijos. El casino era mi familia. Los sistemas de seguridad eran mis hijos. Las cámaras eran mis ojos.
Y yo era buena en lo que hacía, muy buena. Durante 34 años, ni un solo peso fue robado bajo mi supervisión sin ser recuperado. Ni un solo miembro de mi equipo fue corrupto, ni un solo incidente comprometió mi reputación. Me retiré en 2022, a los 65 años, con una pensión de 25,000 pesos mensuales, ahorros de 850,000 pesos, mi casa pagada y mi integridad intacta. Pensé que finalmente tendría paz, tiempo para leer, para viajar, para disfrutar mi jardín. No sabía que la batalla más difícil de mi vida apenas comenzaría, y que esta vez el enemigo sería familia. Mi hermana Luz era todo lo que yo no era. Bella, carismática, impulsiva, soñadora. Donde yo era calculadora y cautelosa, ella era apasionada y espontánea. Nos complementábamos perfectamente. Cuando yo tenía 20 y ella 18, Luz conoció a Roberto Salas en una fiesta. Roberto era vendedor de autos. Guapo, encantador, siempre con una sonrisa fácil y promesas grandiosas. Tenía planes para hacerse rico, esquemas para ganar mucho dinero rápido, ideas para el gran negocio. Le advertía Luz. Roberto no es serio. Gasta más de lo que gana. No tiene estabilidad. Pero Luz estaba enamorada. Se casaron 6 meses después. Yo era su madrina de bodas, aunque tenía reservas profundas. Laura nació un año después, en 1993. Era perfecta. Ojos oscuros, nariz respingada, sonrisa que iluminaba habitaciones. Luz me la puso en los brazos cuando tenía 2 horas de vida. Gracia, si algo me pasa, tú la cuidas, ¿verdad? No va a pasar nada, dije, pero hice la promesa de todos modos. Durante los primeros años, Roberto trabajaba vendiendo autos. Ganaba bien cuando cerraba ventas, pero era inconsistente. Un mes traía 20,000 pesos, el siguiente apenas 5,000. Luz hacía malabares con las cuentas, siempre estresada, siempre preocupada. Yo ayudaba. Les prestaba dinero para la renta cuando Roberto tenía meses malos. Compraba ropa y útiles escolares para Laura. Pagaba médicos cuando Laura se enfermaba. Durante años fui el soporte financiero invisible que mantenía a flote a esa familia. Cuando Laura tenía 4 años, Roberto tuvo un accidente automovilístico grave. Un camión se pasó un alto. Roberto sobrevivió, pero quedó con lesiones de espalda crónicas. No podía estar de pie muchas horas. Su carrera de vendedor terminó. Las facturas médicas destruyeron sus ahorros inexistentes. Perdieron su departamento. Se mudaron conmigo. Es temporal, Luz me decía, avergonzada, mientras empacaba sus cosas. Roberto va a recuperarse. Vivieron conmigo durante 2 años. Laura crecía corriendo por mi casa, pintando en mis paredes, con permiso, durmiendo en el cuarto que convertí en su habitación. Luz cocinaba y limpiaba, tratando de contribuir. Roberto se recuperaba lentamente, pero el dolor crónico cambió su personalidad. Empezó a beber. Primero una cerveza, luego 2, luego botellas de tequila que desaparecían en días. Las discusiones con Luz se volvieron constantes, luego violentas. Yo trabajaba turnos nocturnos. Llegaba a casa a las 3 a.m. y encontraba a Luz llorando, a Laura escondida en su cuarto. Una noche de diciembre del 2001, Roberto se fue. Dijo que tenía trabajo seguro en Tijuana. Quería que Luz y Laura lo siguieran. No voy, Luz me dijo. No puedo criar a mi hija así. Entonces quédense aquí, las 2. Y se quedaron. Roberto llamaba ocasionalmente. Enviaba dinero esporádico. Laura preguntaba por su papá. Luz explicaba que estaba trabajando lejos. En 2007, cuando Laura tenía 14 años, Roberto murió. Cirrosis hepática. El alcohol finalmente ganó. Fuimos a Tijuana para el funeral. Laura lloró sobre el ataúd de un padre que apenas conocía. Fue después del funeral que Luz empezó a toser. Al principio pensamos que era bronquitis. Luego algo que no se iba. Los doctores hicieron pruebas. Cáncer de pulmón, etapa 4. Nunca había fumado, pero ahí estaba, creciendo en sus pulmones como raíces oscuras. Cuida a Laura,
me dijo Luz 6 meses después en el hospital, su voz apenas un susurro. Prométeme que la vas a guiar, que la vas a amar como si fuera tuya. Te lo juro, dije, lágrimas cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. Mi hermana murió 2 semanas después, en febrero del 2008. Laura tenía 15 años, yo tenía 50, y de repente era madre. Criar a una adolescente en duelo no venía con manual de instrucciones. Los primeros 6 meses después de la muerte de Luz fueron los más difíciles de mi vida. Laura tenía 15 años y había perdido a su madre, la única persona estable que había tenido durante toda su vida. Yo era la tía que siempre había estado ahí, sí, pero no era su madre. Laura estaba destrozada. La primera semana después del funeral no salió de su habitación excepto para ir al baño. Dejaba platos de comida afuera de su puerta. Sándwiches, fruta, yogurt, cualquier cosa que pensara que podría comer. A veces los platos desaparecían. Más frecuentemente, permanecían intactos. La segunda semana empezó la escuela de nuevo. Yo la llevaba cada mañana en silencio. Ella miraba por la ventana sin decir palabra. La recogía cada tarde y el silencio continuaba. Sus maestros me llamaban preocupados. Laura no participaba en clase, no hacía tareas, se quedaba sola en el recreo. Necesita tiempo, les decía. Acaba de perder a su madre. Pero en privado estaba aterrorizada. No sabía cómo ayudarla. No sabía si estaba haciendo lo correcto. La tercera semana explotó. Llegué a casa del casino a las 11 p.m. y encontré su habitación destrozada. Había aventado ropa por todas partes, volcado su escritorio, roto un espejo. Estaba sentada en el piso entre los vidrios rotos, abrazando sus rodillas, sollozando. ¿Por qué?, gritó cuando entré. ¿Por qué ella? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué mi mamá? No tenía respuestas. Me senté en el piso junto a ella, cuidando de los vidrios rotos, y la abracé mientras lloraba. Lloró durante 2 horas. Yo la sostuve todo ese tiempo sin decir nada, porque no había palabras que pudieran ayudar. La cuarta semana, la enojada dirigió hacia mí. «Tú no eres mi mamá», me dijo una noche durante la cena que apenas había tocado. «No tienes derecho de decirme qué hacer. Tienes razón. No soy tu mamá. Pero soy la persona que te está cuidando ahora. Y eso significa que tengo que asegurarme de que comas, de que vayas a la escuela, de que estés segura. No necesito que nadie me cuide. Ya no soy una niña. Tienes 15 años, Laura. Todavía necesitas a alguien». «¡Necesito a mi mamá!», gritó, empujando su plato con tanta fuerza que se cayó de la mesa y se rompió en el piso. «Necesito a mi mamá, y ella está muerta, y tú estás aquí, y no es lo mismo». Luego corrió a su cuarto y cerró con seguro. No salió el resto de la noche. Limpié el plato roto en silencio, guardé la comida, me senté en la sala a oscuras y me pregunté si estaba haciendo todo mal. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días buenos donde Laura se levantaba de mejor humor, desayunábamos juntas, me contaba sobre alguna amiga de la escuela o un proyecto que tenía que hacer. Esos días me daban esperanza, pero había más días malos. Días donde se encerraba en su cuarto sin comer, donde gritaba que me odiaba por no ser su madre, donde encontraba sus ojos rojos de tanto llorar a las 3 de la mañana. Usé las mismas habilidades que usaba en el casino: observar, escuchar, anticipar patrones. Empecé a documentar mentalmente sus comportamientos como documentaba los de posibles estafadores en el casino. No para manipularla, sino para entenderla. Noté que Laura necesitaba espacio por las mañanas. Despertaba de mal humor. Necesitaba tiempo para procesar el hecho de que su mamá ya no estaba ahí para prepararle el desayuno, para preguntarle cómo había dormido, para todas esas pequeñas cosas que Luz había hecho. Así que empecé a levantarme temprano, preparar café y desayuno, dejarlo listo, y luego irme a caminar por el parque hasta que ella estuviera lista para interactuar. Noté que necesitaba compañía por las noches, que el momento entre la cena y dormir era cuando la soledad la golpeaba más fuerte, cuando los recuerdos de Luz eran más vívidos. Así que cancelé mis planes sociales.
Dejé de salir con amigas y me quedaba en casa. Veíamos telenovelas juntas. Ella elegía cuáles. Cocinábamos postres juntas, aunque ninguna de las dos necesitara las calorías. Lo importante era estar juntas. Noté que le gustaba cocinar cuando estaba triste, que amasar pan o picar verduras le daba algo concreto en qué enfocar sus manos y su mente. Así que empecé a proponer proyectos de cocina. Vamos a hacer tamales como los hacía tu mamá, le decía. Y pasábamos horas en la cocina, ella mezclando masa, yo contándole historias de Luz cuando éramos niñas, de las cosas tontas que habíamos hecho, de cómo su mamá había sido. Noté que hablar del futuro la asustaba. Le recordaba que tendría que vivir ese futuro sin su madre. Pero hablar de su mamá la reconfortaba. Le recordaba que Luz había existido, que había sido real, que su memoria permanecía. Así que dejamos de hablar del futuro y nos enfocamos en el pasado. Mirábamos álbumes de fotos juntas. Yo le contaba historias que Laura no conocía, de cómo Luz y yo habíamos compartido cuarto cuando niñas, de cómo Luz había pintado mi cara mientras dormía cuando tenía 8 años, de cómo Luz había salido por la ventana a escondidas para ver a un chico cuando tenía 16. Historias que hacían que Luz se sintiera presente. Poco a poco, mes a mes, año a año, construimos una relación. No era madre e hija, exactamente. Yo nunca intenté reemplazar a Luz. Era algo más complejo, más frágil, pero profundamente real. Era tía y sobrina, pero también tutora y pupila, también compañeras de casa, también sobrevivientes del mismo naufragio, aferrándose la una a la otra. Laura terminó la preparatoria en 2011 con calificaciones decentes. No las mejores. El duelo había afectado su concentración, pero suficientes para entrar a la universidad. El día de su graduación lloré más que ella. La vi caminar al escenario con su toga y birrete, recibir su diploma, y todo lo que podía pensar era: Luz, lo logramos, tu hija lo logró. Le pagué la universidad, Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. La matrícula era de 35,000 pesos por semestre. Los libros costaban otros 5,000 cada semestre. Le compré una MacBook de 18,000 pesos que necesitaba para sus clases. Le daba 3,000 pesos al mes para transporte, comidas, materiales. Durante 4 años invertí aproximadamente 420,000 pesos en su educación universitaria. Trabajaba turnos extra en el casino para cubrir los gastos. Tomaba los turnos de noche que nadie quería, de 8 p.m. a 4 a.m., cuando el casino estaba más lleno, cuando los apostadores borrachos eran más difíciles de manejar, cuando los estafadores eran más activos. Tomaba los turnos de fines de semana cuando otras personas querían estar con sus familias. Tomaba los turnos de días festivos, Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, por el pago extra. Mi cuerpo se quejaba. Ya tenía 50 años cuando Laura empezó la universidad, luego 52, luego 54. Mis pies dolían después de estar de pie durante 8 horas. Mi espalda se resentía. Necesitaba lentes más fuertes cada año, pero valía la pena. Cada peso extra iba para Laura, para su educación, para su futuro, para darle las oportunidades que Luz habría querido que tuviera. Laura se graduó en 2015 a los 22 años. Conseguí trabajo en una agencia de marketing digital ganando 10,000 pesos al mes. No mucho, pero era independiente. Seguía viviendo conmigo porque la renta en Guadalajara es cara y su salario apenas le alcanzaba, pero contribuía con 2,000 pesos mensuales para gastos de la casa. Ayudaba con la limpieza, cocinaba cuando yo trabajaba tarde. Éramos compañeras, familia, sobrevivientes. Los años de 2015 a 2022 fueron los mejores que habíamos tenido. Laura estaba establecida en su trabajo, había hecho amigas, salía ocasionalmente, parecía feliz. Yo seguía trabajando en el casino, pero ya no necesitaba tantos turnos extra. Teníamos dinero suficiente. Pasábamos las tardes de domingo viendo películas juntas. Cocinábamos cenas elaboradas los viernes. Jugábamos canasta con mis amigas los martes. Pensé que lo habíamos logrado, que habíamos sobrevivido la peor parte,
que Laura estaba bien. Yo me retiré del casino en 2022 a los 65 años. Laura tenía 29, estaba establecida. Pensé que finalmente podríamos disfrutar una vida tranquila juntas, y entonces, en marzo del 2024, Laura conoció a Kevin. Y todo empezó a cambiar. Durante los siguientes 3 años, de 2022 a 2025, sucedieron cosas que en ese momento parecían insignificantes. Pequeños cambios en Laura que yo notaba pero no quería creer. Los primeros 2 años de mi retiro, 2022 y 2023, fueron tranquilos. Laura y yo teníamos una rutina cómoda. Ella trabajaba de lunes a viernes, llegaba a casa alrededor de las 7 p.m. Cenábamos juntas, veíamos televisión, hablábamos de nuestros días. Los fines de semana hacíamos las compras juntas, limpiábamos la casa, cocinábamos. Ocasionalmente Laura salía con amigas del trabajo, pero siempre me avisaba dónde estaba, a qué hora regresaría. Era paz, era familia. Era lo que habíamos construido durante 15 años. Pero en marzo del 2024, todo empezó a cambiar. Laura llegó un viernes por la noche con esa energía particular que reconozco de inmediato, la emoción nerviosa de alguien que tiene un secreto que quiere compartir, pero no sabe cómo. «Tía», me dijo durante la cena, moviendo su comida en el plato sin comer realmente. «Conocí a alguien». «¿Sí? Cuéntame». «Se llama Kevin. Kevin Alejandro Torres. Tiene 29 años. Trabaja en una tienda de electrónicos en Plaza del Sol. Lo conocí cuando fui a comprar un cable para mi laptop hace 2 semanas. Algo en la forma en que lo dijo activó mis alarmas profesionales. No fue lo que dijo. Todo sonaba normal. Sino lo que no dijo. No mencionó amigos mutuos, o intereses compartidos, o cómo era su personalidad. Solo dónde trabajaba y cómo lo conoció. En mis años en el casino, aprendí que cuando alguien evita detalles sustanciales, hay algo que no quieren que sepas. Suena interesante. Me gustaría conocerlo. Claro, sí, pronto. Todavía es muy temprano. Apenas llevamos 2 semanas. Pero tía, es diferente. Es ambicioso. Tiene planes para abrir su propio negocio de electrónicos algún día. Ahí estaba. Planes para abrir su propio negocio. En el casino, cuando alguien mencionaba planes grandiosos en la primera conversación, era señal de alerta. Los estafadores siempre tenían grandes planes. Los soñadores tenían ideas. Hay una diferencia. Las semanas pasaron. Laura mencionaba a Kevin constantemente. Kevin dijo esto. Kevin piensa que Kevin y yo fuimos allá, pero nunca lo traía a casa. Salían 3, 4 veces por semana. Siempre afuera. Restaurantes, cine, bares. Cuando le preguntaba directamente por qué no lo traía a conocerme, tenía excusas. Está ocupado. No quiere presionarlo. Quiere esperar el momento correcto. En mi experiencia, cuando alguien esconde a su pareja de su familia durante meses, es porque sabe que la familia no va a aprobar. En mayo, noté el primer cambio financiero. Laura llegó a casa un sábado con bolsas de ropa de tiendas caras. Liverpool, Palacio de Hierro. No tiendas económicas donde usualmente compraba. Le eché un vistazo discreto cuando dejó las bolsas en su cuarto. Un vestido de 4.500 pesos, zapatos de 3.200, un perfume de 2.800. En total, fácilmente 10.000 pesos en ropa y accesorios. «Encontraste buenas ofertas», comenté casualmente. «Sí, había liquidación», respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Laura ganaba 12.000 pesos al mes. Pagaba 2.000 de gastos aquí. Le quedaban 10.000 para todo lo demás. Transporte, comida, celular, gastos personales. En el mejor escenario, le sobraban tal vez 3.000 o 4.000 al mes. Y acababa de gastar 10.000 en un día de compras. Los números no cuadraban. En junio del 2024, Laura me pidió un préstamo. Estábamos desayunando un sábado cuando lo mencionó con esa misma expresión nerviosa de antes. «Tía, necesito pedirte un favor. Dime, ¿me podrías prestar 15.000 pesos?» Dejé mi café. «¿Para qué?» «Hay un curso de certificación en marketing digital avanzado, 3 semanas intensivas. Es caro, pero va a ayudarme muchísimo con mi carrera.
Me van a dar un aumento si lo termino. Kevin también lo va a tomar. Kevin de nuevo. Y la cantidad era específica. No unos 15,000, sino exactamente 15,000, lo cual significaba que ya lo había averiguado. Ya había hablado con Kevin sobre ello. Probablemente ya se había comprometido. ¿Kevin también necesita que le presten? Laura dudó medio segundo. Bueno, sí, sus papás lo van a ayudar. Mentira. Lo supe por la forma en que desvió la mirada hacia la izquierda, por cómo sus dedos tamborilearon nerviosamente en la mesa. Había estudiado lenguaje corporal por décadas. Laura no era buena mintiendo, al menos no conmigo, que la conocía tan bien. Pero le di el dinero. Transferí los 15,000 pesos a su cuenta esa misma tarde. Era mi sobrina. La había criado. Le había dado todo durante 17 años. Había invertido más de 600,000 pesos en ella entre preparatoria, universidad, gastos de vida. ¿Qué eran 15,000 pesos más? Gracias, tía, te lo voy a devolver en 3 meses cuando reciba mi bono de medio año. No hay prisa. El curso de certificación nunca existió. O si existió, Laura nunca lo tomó. No hubo certificado enmarcado colgado en su cuarto. No hubo nuevas habilidades aplicadas en su trabajo. No hubo conversación sobre lo aprendido, sobre los maestros, sobre los otros estudiantes. Simplemente desapareció de nuestras conversaciones como si nunca lo hubiera mencionado. Y 3 semanas después de que le di el dinero, vi una foto en su Facebook. Era Laura y Kevin en un restaurante elegante. Reconocí el lugar, Casa Luna, en Tlaquepaque, uno de esos restaurantes donde una cena para 2 cuesta mínimo 5,000 pesos con vino. Laura llevaba el vestido caro que había comprado en mayo. Kevin sostenía una copa de vino tinto, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía, celebrando con mi amor. Guardé un screenshot de la foto. No dije nada a Laura, pero tomé nota mental. El curso de 15,000 pesos se había convertido en cenas caras y celebraciones. En septiembre, Laura llegó a casa después del trabajo con una bolsa nueva. No cualquier bolsa. Una bolsa Prada Galleria, beige con detalles dorados, piel italiana legítima. La reconocí inmediatamente. Había visto a ejecutivas ricas del casino llevarlas. Sabía exactamente cuánto costaba. Entre 25,000 y 30,000 pesos, dependiendo del modelo. ¡Qué linda bolsa!, comenté con la voz más casual que pude manejar. ¿Verdad? La compré en liquidación en Andares, súper barata. Laura la puso en la mesa de la cocina, con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. ¿Cuánto? 3,500 pesos. Hubo una venta especial este fin de semana. 80% de descuento. Mentira. Descarada, fácil de verificar, ridícula mentira. Esa bolsa jamás, bajo ninguna circunstancia, había estado a 3,500 pesos, ni siquiera en liquidación del 50%. Y Prada no hace liquidaciones del 80%, devalúa la marca. Laura me estaba mintiendo en la cara esperando que yo fuera demasiado ignorante o demasiado vieja para saberlo. ¡Qué suerte encontrar esa oferta!, dije, volteándome hacia la estufa para que no viera mi expresión. En octubre, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Laura empezó a salir más frecuentemente. Antes llegaba a casa alrededor de las 7 p.m. Ahora llegaba a las 9, a las 10, a veces casi a las 11. Cena con el equipo del trabajo. Drinks de cumpleaños de una compañera. Kevin y yo fuimos al cine y luego a cenar. Siempre Kevin. Kevin esto, Kevin aquello. Un hombre que yo aún no había conocido formalmente después de 7 meses de relación. Noté más cambios en su apariencia. Un perfume nuevo. No el que usualmente compraba en Walmart por 300 pesos, sino algo caro que olía a flores exóticas y madera. Probablemente Carolina Herrera o similar. Fácilmente 2,500 pesos o más. Zapatos nuevos. Unos estiletos negros con la característica suela roja de Louboutin. Esos zapatos cuestan mínimo 15,000 pesos, posiblemente 20,000. Una noche de octubre mencionó casualmente durante la cena que había ido a cenar a Casa Luna para el cumpleaños de Kevin. Kevin quería celebrar en un lugar especial, me explicó mientras revisaba su celular distraídamente.
Casa Luna de nuevo. 2 visitas que yo supiera en 2 meses. Eso era mínimo 10,000 pesos en 2 cenas. Los números simplemente no cuadraban. Laura ganaba 12,000 pesos al mes. Pagaba 2,000 aquí. Le quedaban 10,000. De esos necesitaba gasolina, 800 pesos, celular, 500 pesos, comidas en el trabajo, 1,500 pesos, productos personales, gastos varios. En el mejor escenario, le sobraban 4,000 o 5,000 pesos al mes, y estaba gastando 10,000 en un día de compras, 5,000 en una cena, 25,000 en una bolsa, 2,500 en perfume, 15,000 en zapatos. Kevin trabajaba en una tienda de electrónicos en Plaza del Sol. Investigué discretamente. Ese tipo de trabajo paga entre 10,000 y 14,000 pesos mensuales máximo. Sumado al salario de Laura, tenían ingresos combinados de aproximadamente 24,000 a 26,000 pesos al mes. Y estaban gastando como si tuvieran 60,000. ¿Tarjetas de crédito? Posiblemente. Pero eso solo significaba que estaban acumulando deudas enormes para mantener un estilo de vida que no podían costear. Y eventualmente, esas deudas tendrían que pagarse. O había otra fuente de ingresos que yo desconocía. Una noche de octubre, alrededor de las 10:30 p.m., fui al baño que estaba cerca del cuarto de Laura. La puerta de su habitación estaba entreabierta unos 5 centímetros, no completamente cerrada. Ella estaba adentro, hablando por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro conspiratorio, pero lo suficientemente alta para que pudiera escuchar fragmentos mientras caminaba por el pasillo. Me detuve. No porque quisiera espiarla intencionalmente, respeto la privacidad, sino porque algo en el tono de su voz activó todas mis alarmas profesionales. Era el mismo tono que usaban los estafadores en el casino cuando planeaban algo, cuando pensaban que nadie los estaba escuchando. No, todavía no es el momento, escuché a Laura decir. Hubo una pausa mientras Kevin respondía del otro lado. Kevin, te digo que tiene mucho guardado en la casa. Lo he visto. Sí, en efectivo. No confía completamente en los bancos, es de la vieja escuela. Mi sangre se congeló. Mis pies se clavaron al piso del pasillo. Cada instinto me gritaba que siguiera caminando, que respetara su privacidad, que había una explicación inocente. Pero mi entrenamiento de 34 años me mantuvo ahí, silenciosa, registrando cada palabra como evidencia. Solo necesitamos ser pacientes. Ella confía en mí. Puedo averiguar exactamente cuánto tiene y dónde lo guarda. No, no va a sospechar nada. Soy su sobrina, prácticamente su hija. Nunca pensaría que yo podría... No escuché más. Seguí caminando hacia el baño mecánicamente. Cerré la puerta, abrí el grifo del agua. Me miré en el espejo. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada, con ojos cansados y expresión de shock profundo. Laura, mi sobrina, la niña que había criado durante 17 años, la hija de mi hermana muerta, estaba planeando robarme. Y Kevin, el novio que nunca había querido que yo conociera, era su cómplice. Cada palabra de esa conversación se grabó en mi mente, como si alguien la hubiera tallado con cincel en piedra. No había ambigüedad, no había posibilidad de malentendido. Era cristalino, terriblemente, dolorosamente claro. Me senté en el borde de la tina por 10 minutos, respirando profundamente, procesando. Una parte de mí, la parte que había criado a Laura, que la amaba como hija, quería salir del baño, irrumpir en su cuarto, confrontarla, exigir explicaciones, gritarle que cómo se atrevía después de todo lo que había hecho por ella. Otra parte, la profesional, la estratega, la gerente de seguridad con 34 años de experiencia atrapando ladrones, me decía que esperara, que observara, que recopilara más evidencia antes de actuar, que un buen caso necesita documentación irrefutable. Elegí la segunda opción, porque si Laura realmente estaba planeando esto, necesitaba saberlo con certeza absoluta. Necesitaba evidencia que ni siquiera ella pudiera negar. Y necesitaba un plan no solo para detenerla, sino para asegurarme de que enfrentara consecuencias reales. Salí del baño.
Pasé por su cuarto como si nada. «Buenas noches, mi amor», dije a través de la puerta entreabierta. «Buenas noches, tía», respondió con voz normal, como si no acabara de estar planeando robarme. Fui a mi cuarto. Me senté en mi cama en la oscuridad durante 2 horas sin poder dormir, y empecé a planear mi siguiente movimiento. Al día siguiente llamé a Santiago Morales, un investigador privado que había trabajado varios casos relacionados con el casino durante mis últimos años como gerente de seguridad. Santiago era discreto, profesional y tenía contactos en lugares que yo necesitaba. Nos encontramos en una cafetería en Plaza del Sol a las 10 a.m. Le expliqué la situación sin omitir nada: la relación de Laura con Kevin, los gastos inexplicables, la conversación telefónica que había escuchado, mis sospechas sobre un plan para robarme. «Necesito que investigues a Kevin Alejandro Torres. Quiero saber todo: dónde vive, con quién vive, qué debe, historial laboral, antecedentes penales si los hay, con quién se asocia, patrones de gastos, y necesito que sea completamente legal. Si esto termina en corte, cada pieza de evidencia tiene que ser admisible». Santiago tomó notas en su tablet. «¿Y la sobrina?» «También. Quiero saber si tiene deudas que desconozco, movimientos bancarios inusuales si puedes acceder legalmente, lugares que frecuenta, personas con quienes se reúne. Esto va a tomar tiempo, y va a ser difícil emocionalmente para ti. Lo sé, pero necesito la verdad completa, no la versión que quiero creer». Santiago trabajó rápido. Tenía contactos en bancos, en instituciones de crédito, en recursos humanos de empresas grandes. 3 días después me entregó un informe de 47 páginas, impreso, encuadernado, con tabs, organizando las secciones. Me senté en mi sala esa noche con una taza de té y empecé a leer. Las primeras páginas cubrían información básica. Kevin Alejandro Torres Ramírez, 29 años, nacido en Zapopan. Dirección registrada: un departamento de una recámara en Colonia Oblatos, zona económica de Guadalajara. Vivía solo, aunque los vecinos reportaban que una mujer joven, descripción coincidente con Laura, visitaba frecuentemente. La página 5 comenzaba la sección financiera, y aquí todo se desmoronó. Kevin tenía deudas de 340,000 pesos. No deudas normales de tarjetas de crédito por compras diarias. Deudas masivas acumuladas durante 3 años. Banamex, 125,000 pesos en colección desde hace 8 meses. HSBC, 87,000 pesos, 2 meses sin pagar. Santander, 63,000 pesos en proceso legal. Liverpool, 45,000 pesos, cuenta cerrada. Coppel, 20,000 pesos, vendida a agencia de cobranza. El historial mostraba que Kevin había mantenido pagos mínimos durante 2 años, cargando las tarjetas al máximo, comprando electrónicos, pagando restaurantes, financiando un estilo de vida completamente fuera de su alcance. Luego, hace 8 meses, justo antes de conocer a Laura, dejó de pagar completamente. Las llamadas de cobranza llegaban 10 veces al día según los registros telefónicos. La página 12 cubría historial laboral, y era peor de lo que imaginaba. Kevin había sido despedido de 3 trabajos en los últimos 5 años. Liverpool Plaza Andares, 2020-2021. Despedido por inconsistencias de inventario. El reporte interno que Santiago obtuvo era claro. Se sospechaba que Kevin estaba vendiendo productos por efectivo y embolsándose el dinero sin registrar las ventas. Nunca fue formalizado porque el monto era relativamente pequeño y Liverpool prefirió cortarlo sin escándalo. Best Buy Plaza del Sol, 2021-2022. Despedido después de 6 meses por violación de políticas de empleado. Santiago descubrió que Kevin había usado información de tarjetas de crédito de clientes para compras personales, pequeñas cantidades difíciles de rastrear inmediatamente. Cuando 2 clientes reportaron cargos no reconocidos y la investigación interna lo señaló, lo despidieron. De nuevo, sin denuncia formal. Office Depot, Zapopan, 2022-2023. Despedido por comportamiento inapropiado con clientes, que en realidad era un eufemismo. Según el reporte,
Kevin intentaba convencer a clientes mayores de comprar equipos innecesarios caros, presionándolos agresivamente, mintiendo sobre especificaciones. Cuando una señora mayor se quejó con el gerente diciendo que Kevin la había hecho sentir intimidada para comprar una computadora de 35,000 pesos que no necesitaba, lo despidieron esa misma semana. Su trabajo actual en una tienda de electrónicos independiente en Plaza del Sol era su cuarta oportunidad en 5 años. El dueño era un conocido que le había dado el trabajo por lástima. El salario, 11,000 pesos mensuales sin comisiones. Apenas suficiente para renta y comida, definitivamente no suficiente para pagar deudas de 340,000 pesos. Las páginas 18-21 documentaban movimientos financieros recientes de Kevin. En los últimos 6 meses, exactamente el tiempo que había estado con Laura, sus gastos habían aumentado dramáticamente mientras su ingreso permanecía igual. Cenas en restaurantes caros, bares premium, compras en tiendas de lujo. Todo pagado en efectivo según los patrones identificados. ¿De dónde salía ese efectivo si su salario apenas cubría sus necesidades básicas? La respuesta obvia: Laura. O más específicamente, el dinero que yo le había prestado a Laura para un curso, el dinero que Laura ganaba, posiblemente el dinero que Laura había empezado a robar de mi monedero o de pequeñas cantidades de efectivo que yo mantenía por la casa. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, vino en las páginas 22-35. Santiago había obtenido legalmente, mediante orden judicial de un juez que conocía por casos anteriores, acceso a mensajes de texto entre Kevin y Laura de los últimos 3 meses. La orden se otorgó bajo sospecha de conspiración para cometer robo, con mi testimonio sobre la conversación que había escuchado como causa probable. Y ahí estaba todo, negro sobre blanco. Evidencia irrefutable de que esto no era paranoia mía, no era malentendido. Era conspiración deliberada, planeada, calculada. Kevin a Laura, 12 de agosto 2024. Tu tía es sentada sobre una mina de oro y ni lo sabe. 34 años en ese casino, tiene que tener ahorros enormes. Laura a Kevin, 15 de agosto. No sé si puedo hacer esto, es mi tía, me crío. Kevin a Laura, 15 de agosto. Y te crío para sentirte en deuda eterna. Ese dinero debería ser tuyo de todos modos. Ella no tiene hijos. Eventualmente te lo va a heredar. Solo lo estamos adelantando. Laura a Kevin, 3 de septiembre. Vi dónde guarda el efectivo. Tiene como 100,000 pesos en un sobre en su cómoda. Kevin a Laura, 3 de septiembre. Perfecto. Solo necesitamos una oportunidad cuando no esté. Rápido, limpio, sin violencia. Ella va a pensar que fue ladrón de casa. Nunca va a sospechar de ti. Kevin a Laura, 14 de octubre. Con ese dinero pago mis deudas, compramos el iPhone 17 Pro Max que quieres. Nos sobran como 40,000 para empezar nuestra vida juntos. Piénsalo. Había docenas más. Planeando, calculando, racionalizando. La última era devastadora. Laura a Kevin, 23 de octubre. Está bien, lo haremos, pero solo cuando viaje. No quiero estar aquí cuando pase. Me senté en mi sala con ese informe durante 3 horas. La niña que había criado, la hija de mi hermana muerta, la que yo había alimentado, vestido, educado, amado durante 17 años. Estaba conspirando para robarme. Lloré, lloré por Luz. Lloré por la Laura que pensé que conocía. Lloré por la inocencia perdida. Luego dejé de llorar, porque llorar no resuelve problemas. Y yo sabía exactamente cómo resolver este. Esa noche tomé una decisión. No confrontaría a Laura, no la echaría, no llamaría a la policía todavía. Haría algo mejor. Les daría exactamente lo que querían y convertiría su codicia en su prisión. Llamé a Sergio Ramírez, mi antiguo subdirector en el casino, ahora director de seguridad. Sergio, necesito un favor. Tinta ultravioleta de marcación especial, la que usamos para operaciones encubiertas. ¿Cuántos billetes? 190 billetes de 500 pesos. Me consiguió la tinta en 2 días.
Fui a su oficina y pasé 5 horas marcando meticulosamente cada billete con mis iniciales GEM y el año 2025. Invisible a simple vista, brillando verde fluorescente bajo luz UV. Fotografié cada billete. Documenté números de serie de 30 billetes clave distribuidos a través de la pila. Creé archivo digital con toda la evidencia. Luego vendí el Tsuru 2005 de luz que había guardado todos estos años. Lo vendí por 85,000 pesos reales, pero le mencioné casualmente a Laura durante la cena que lo había vendido por 95,000. «Qué bueno, tía. ¿Vas a depositar ese dinero?» «Eventualmente. Por ahora lo voy a guardar aquí. Quiero usarlo para remodelar el baño». Vi el brillo en sus ojos. Vi cómo procesaba la información. «¿Lo vas a guardar en tu caja fuerte?» «No, la caja fuerte es pequeña. Lo voy a poner en un sobre en mi cómoda». Le estaba dibujando un mapa, y ella lo memorizaba. 2 días después, llamé al detective Mauricio Delgado, investigador de la policía de Guadalajara, que había trabajado casos de fraude del casino. Le expliqué todo sin omitir que la sospechosa era mi sobrina. Tengo grabaciones, mensajes de texto, billetes marcados con V con código único. Cuando roben y gasten, tendrás evidencia irrefutable. Mauricio revisó todo. Es sólido, pero también es triste. La tristeza no anula el crimen, respondí. Alertamos a tiendas de electrónicos de lujo, Apple, Samsung, tiendas premium. Proporcionamos descripciones de Laura y Kevin. Instrucciones para revisar discretamente con luz UV cualquier pago en efectivo grande. Luego monté mi escenario final. Le dije a Laura que iba a viajar a Ciudad de México 4 días para una convención de exempleados del casino. Compré boletos de autobús para que la transacción apareciera en mi cuenta. Empaqué maleta. Pero en lugar de irme a Ciudad de México, me registré en un hotel a 20 minutos de casa. Antes de partir, dejé el sobre con 95,000 pesos, todos marcados, en el cajón de mi cómoda, exactamente donde le había dicho a Laura. Y esperé. Desde mi laptop en el hotel, monitoreaba las cámaras de seguridad que había instalado discretamente en mi casa semanas antes. Cámaras que Laura no sabía que existían. Cámaras tan pequeñas como botones, escondidas en detectores de humo, en marcos de cuadros, en relojes decorativos. El segundo día de mi viaje, a las 2:37 p.m., Laura y Kevin entraron a mi casa. Laura usó su llave. Todavía tenía copia de años atrás. En ese momento no vi razón para pedírsela. Ahora entendía mi error. Los observé en la pantalla. Kevin llevaba mochila. Laura estaba nerviosa. Podía verlo en sus movimientos rápidos, en cómo miraba constantemente sobre su hombro. Fueron directamente a mi recámara, sin búsqueda. Sabían exactamente dónde ir. Laura abrió el cajón de mi cómoda. Sacó el sobre manila. Verificó el contenido. ¿Es todo? 95,000 pesos, como dijo. Kevin contó rápidamente con práctica de alguien habituado a manejar dinero ilícitamente. Completo. ¿Estás seguro que no nos van a cachar? Laura, tu tía está en Ciudad de México. Ni siquiera sabe que estuvimos aquí. Para cuando regrese, este dinero ya va a estar integrado. Vamos a comprar el iPhone, pagar algunas deudas en efectivo, guardar el resto. Imposible rastrear. Me siento mal. ¿Te sientes mal? Tu tía vivió bien toda su vida mientras tu mamá luchó y murió sin nada. Este dinero debería ser tuyo de todos modos. La racionalización perfecta que Kevin había estado alimentándole durante meses. Laura dudó solo un segundo más. Luego cerró el sobre y se lo dio a Kevin. Él lo metió en la mochila. Revisaron que todo estuviera en su lugar. Cerraron el cajón. Salieron de la recámara. 8 minutos. Todo tomó 8 minutos. Los vi salir de mi casa, cerrar con llave, subirse al Nissan Versa blanco de Kevin, alejarse por la calle. Guardé la grabación. La marqué con timestamp. La envié al detective Delgado. Ya tienen el dinero. 95,000 pesos marcados con GEM 2025. Esperamos el siguiente movimiento. Su respuesta. Recibido. Alertas activas. Y ahora venía la parte más difícil. Seguir esperando. Regresé a mi casa después de mi viaje.
Actué sorprendida al descubrir el dinero faltante. Llamé a Laura fingiendo confusión. Laura, ¿viniste a la casa mientras no estaba? No, tía. ¿Por qué? El dinero de la venta del carro desapareció. ¿Qué? ¿Estás segura de dónde lo dejaste? Completamente segura. Ay, tía, deberías reportarlo a la policía. La actuación era casi convincente. Casi. Pero yo conocía cada microexpresión después de 17 años. Sabía cuándo mentía. Sí, voy a reportarlo, dije. Gracias por preocuparte. Colgué y esperé. 2 días después, el detective Delgado llamó. Señora Mendoza, necesito que venga a la delegación. Tenemos novedades. ¿Ya los encontraron? Los tenemos en custodia, su sobrina y su novio. Los capturamos hace 1 hora en la iShop Premium de Plaza Andares. Intentaron comprar un iPhone 17 Pro Max pagando en efectivo. El gerente siguió protocolo. Escaneó los billetes con UV. Su marca brilló como árbol de Navidad. Cerré los ojos. Voy para allá. Llegué a la delegación 30 minutos después. El detective Delgado me esperaba. Están en salas separadas. Kevin confesó todo tratando de conseguir trato, culpando a Laura. Laura insiste que es malentendido, que usted le dio permiso. ¿Encontraron el resto? 58,000 pesos en la mochila de Kevin. El resto probablemente lo gastaron o escondieron. Me llevó a una sala con vidrio polarizado. A través de él, vi a Laura sentada, esposada, rostro manchado de rímel. Parecía tan joven, tan perdida, pero ya no era esa niña. Era una mujer de 32 años que había tomado decisiones que la llevaron aquí. ¿Quiere hablar con ella? Sí. Entré a la sala de interrogación. Laura levantó la vista. Sus ojos se iluminaron con alivio y terror. Tía, diles que es un error. Tú sabes que yo nunca te robaría. Me senté frente a ella. El detective se quedó junto a la puerta. Laura, dije calmadamente, tengo grabaciones de video. De ti y Kevin entrando a mi casa el martes a las 2:37 p.m., abriendo mi cajón, tomando el sobre, saliendo. Todo grabado. Vi el color desaparecer de su rostro. Además, cada billete está marcado con tinta ultravioleta, mis iniciales. Este año, tengo fotografías de cada billete antes de que los robaras. Números de serie. Cuando intentaste comprar ese iPhone con mi dinero, el gerente lo escaneó y mi marca apareció. Tía, ¿puedo explicar? No hay explicación. Rompiste mi confianza. Entraste a mi casa, a mi recámara, tomaste mi dinero. Planeaste esto durante meses. Tengo los mensajes de texto entre tú y Kevin. Tengo todo documentado. Lágrimas corrían por su rostro. Kevin dijo que no ibas a notar. ¿Kevin dijo? Laura, eres adulta universitaria que yo pagué. No puedes culpar a tu novio. Pero estamos endeudados. Necesitábamos... ¿Endeudados en qué? ¿Restaurantes caros? ¿Bolsas de marca? ¿Aparentar un estilo de vida que no pueden costear? Silencio. Te crié durante 17 años como si fueras mi hija. Pagué tu escuela, universidad, comida, techo. ¿Por qué no simplemente me pediste ayuda? Porque ya te había pedido mucho, susurró. Porque me daba vergüenza. Porque Kevin dijo que merecía ese dinero de todos modos. Kevin es manipulador y ladrón. Y tú tomaste la decisión de escucharlo en lugar de recordar quién te crió, quién te amó, quién te protegió. Lo siento. Por favor, retira la denuncia. Miré a esa mujer llorando y busqué en mi corazón alguna parte que quisiera perdonarla. Pero no podía. Laura, dije finalmente, pasé 34 años protegiendo dinero de personas que querían robarlo. Aprendí que los ladrones no cambian sin consecuencias reales. Si te perdono ahora, le digo que está bien traicionar a quien te ama. Y entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez? ¿A quién más vas a robar? No, nunca más. No te puedo creer, ya no. Me levanté. Caminé a la puerta. Tía, por favor. Me detuve. Volteé una última vez. Tu mamá me hizo prometer que te cuidaría. Eso estoy haciendo. Te estoy cuidando de ti misma, de convertirte en alguien que traiciona sin consecuencias. Esto va a doler, pero tal vez te va a salvar de ser alguien peor. Salí. Es muy duro,
dijo el detective. Soy la única que puede hacerlo, respondí. Nadie más la ama lo suficiente para dejar que enfrente consecuencias. Las semanas siguientes fueron torbellino legal. Kevin enfrentaba 6-10 años por robo calificado con antecedentes. Laura, siendo primera ofensora con agravante de traición familiar, enfrentaba 4-8 años. Familia extendida me llamó suplicando retirar la denuncia. Me dijeron cruel, que Luz no habría querido esto, que estaba destruyendo la vida de Laura por orgullo. Luz me hizo prometer cuidarla, no protegerla de consecuencias. Si va a prisión es porque decidió robarme. El juicio fue rápido. Evidencia abrumadora. Grabaciones, billetes marcados, mensajes, testimonio del gerente de iShop. Laura fue sentenciada a 5 años, Kevin a 8. Cuando el juez leyó la sentencia, Laura me miró. Ya no había lágrimas, solo mirada vacía. Asentí una vez. Esto era lo que tenía que pasar. Salí de la corte sola. Nadie de la familia vino. Han pasado 8 meses. Laura está en el Centro Femenil de Readaptación Social Jalisco. No me ha escrito. Escuché que trabaja en la biblioteca, toma clases de computación. Espero que esté aprendiendo. En cuanto a mí, sigo en mi casa en Chapalita. Cambié cerraduras. Instalé sistema de seguridad avanzado. El jardín florece. Las rosas están dando flores. Recuperé 58,000 de los 95,000 pesos. Los otros 37,000 nunca aparecieron. No importa. El dinero nunca fue el punto. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debí ser más misericordiosa. Pero entonces recuerdo las palabras de Luz. Cuídala. No dijo, protégela de todo. Dijo, cuídala. Cuidar a alguien a veces significa dejar que caigan, que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Pasé 34 años aprendiendo que la mejor forma de detener ladrones es haciendo que robar signifique ser capturado inevitablemente. Nunca imaginé que tendría que crear ese sistema para mi propia sobrina. El iPhone 17 Pro Max que intentaron comprar todavía está en evidencia. El gerente me dijo que cuando escanearon los billetes y vieron la marca UV, Laura se puso pálida. Supo que había caído en trampa. 35,000 pesos por un teléfono. Arriesgó su libertad, futuro, relación conmigo. Todo por un dispositivo que sería obsoleto en 2 años. Esa es la parte que más duele. No el robo, sino la insignificancia de lo que estaba dispuesta a perder por ganarlo. Kevin la convenció de que merecía cosas que no podía pagar. Y ella lo creyó. Mi nombre es Gracia Elena Mendoza Vargas. Tengo 68 años. Crié a mi sobrina desde los 15 años. Le di hogar, educación, amor. Y cuando decidió robarme, le di algo más, justicia. No con odio, con el mismo profesionalismo con que manejé 34 años de seguridad en casino. Identifiqué amenaza, recopilé evidencia, establecí trampa, ejecuté plan perfectamente. La diferencia es que esta vez era familia. Y eso duele de forma que ningún entrenamiento puede prepararte. Pero también sé esto. Si hubiera dejado que Laura se saliera con la suya, habría validado cada manipulación de Kevin. Y eventualmente habría traicionado a alguien más sin recursos para defenderse. Detuve el patrón. Le di oportunidad dolorosa de aprender que decisiones importan, que traición tiene costo, que amor no significa permitir comportamiento destructivo. En 5 años saldrá con 37 años. Todavía joven. Todavía con tiempo de reconstruir. Y si aprendió, tal vez me busque. Tal vez tengamos conversación. Tal vez pueda perdonarla entonces. O tal vez no. Tal vez esta traición cortó algo irreparable. El tiempo lo dirá. Lo que sí sé, hice lo correcto. No lo fácil, no lo popular. Hice lo correcto. Y después de 34 años protegiendo dinero que no era mío, es extrañamente apropiado que mi último caso fuera proteger dinero que sí era mío, contra alguien que pensó que conocerme significaba poder robarme. Laura olvidó una cosa fundamental. Yo no la quería solo por ser familia. La quería porque era hija de mi hermana, porque la había visto crecer, porque había invertido años en su bienestar. Pero amor sin límites no es amor.
Es complicidad. Le di a Laura un regalo, la oportunidad de enfrentar quién se estaba convirtiendo antes de que fuera demasiado tarde. Si lo aprovecha, esa ya no es mi responsabilidad. Cumplí mi promesa a Luz. Cuidé a su hija, hasta el final. Aunque el final no fue el que ninguna imaginó. Esta fue mi historia. La historia de cómo cada habilidad que aprendí en 34 años se convirtió en trampa que cerró alrededor de mi propia sobrina. La historia de cómo amor a veces se parece a traición y justicia a crueldad, hasta que tiempo pasa y entiendes que eran lo mismo. Si este relato te hizo reflexionar sobre costo de codicia, valor de consecuencias o complejidad de amor familiar, suscríbete al canal, activa notificaciones y comparte con alguien que necesite escuchar que acciones siempre tienen consecuencias. Recuerda, dinero se recupera, confianza no. Y cuando traicionas a alguien que dedicó su vida a atrapar traidores, no estás cometiendo crimen. Estás entrando a juego que ya perdiste antes de empezar. Mi nombre es Gracia Elena Mendoza Vargas. Y esta fue mi última investigación.